Buenas tardes, profesora Paola. Buenas tardes. Quisiera plantearle dos preguntas sobre la educación costarricense. La primera de ellas es, ¿cuáles considera usted que son los desafíos de la educación costarricense? Bueno, la educación costarricense actualmente todavía presenta muchísimos desafíos. En materia, en mi especialidad principalmente en informática educativa, a nivel tecnológico existen todavía muchas instituciones que no cuentan con la igualdad de condiciones que otros. No es la misma tecnología que tienen los centros educativos de zonas rurales que los que tienen con las zonas urbanas. En la zona urbana hay más accesibilidad, en las zonas rurales, a pesar de que la Fundación Omar Dengo, junto con el Ministerio de Educación Pública, tienen un proyecto del PRONIE que abastece a las instituciones educativas de recurso tecnológico. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados por esas dos instituciones tan prestigiosas en el país, existen todavía muchas diferencias en estas escuelas. Escuelas de las zonas rurales de Cartago, por ejemplo, hay unas escuelas en las que se cuenta con el recurso tecnológico, pero por la ubicación en la que se encuentran esas instituciones no cuentan con acceso a internet. Entonces se limita mucho al estudiante y al docente. Allá a nivel muy general de todas las instituciones, considero que hubo otro de los principales desafíos es sobre el tema del bullying. Se han hecho en las instituciones, se dan talleres, se hacen marchas, se dan charlas a los estudiantes. Sin embargo, considero que debe ser tratado de una forma diferente, realizar una estrategia en la que el estudiante se concientice, pero no solo que se le diga que es malo, sino que el estudiante lo sienta, que sus valores morales no le permitan realizar este tipo de acciones. Y no solo a los estudiantes, sino también al padre de familia. Para nadie es un secreto que los padres de familia ahora, por su trabajo, porque no tienen tiempo, muchas veces no le dan la atención necesaria al estudiante que necesita. Hay que trabajar con los padres de familia en la calidad y en el tiempo que le brinden a sus hijos y sobre todo a detectar las señales. ¿Cuáles señales? Las señales que le dicen al padre de familia que su hijo puede estar sufriendo de bullying. Y como último, ya como para abarcar tres diferentes puntos, quisiera comentar sobre la sobrecarga laboral del docente. El Ministerio de Educación Pública considero que debe replantearse qué documentación es sumamente necesaria que debe brindar el docente. ¿Por qué? Porque ahora el Ministerio de Educación Pública pide demasiada documentación. Documentación que a veces el docente envía, pero se queda en la dirección regional, que no tiene un propósito en sí esa documentación que se envía. Esto hace que muchas veces sea el estudiante el perjudicado. ¿Por qué? Porque el estudiante se saca de las aulas para que el docente pueda reunirse, para que pueda hacer esta documentación, para poder enviarla. Entonces se está perdiendo el objetivo principal de la educación, que es la calidad en el estudiante. Ok, ahora como última pregunta, a modo personal, ¿qué opina sobre la educación dual? La educación dual considero que se aprobó de una manera precipitada, debió hacerse un estudio más amplio. A criterio personal salí de un colegio técnico, mi experiencia no me sirvió de mucho en realidad. Considero que a nivel de colegio es innecesaria. Todavía a nivel universitario considero que ya es más factible, pero a nivel de secundaria no. Creo que eso viene a ver como un estancamiento en la educación costarricense. En lugar de ayudar a crecer, va a estancar, porque van a haber muchos adolescentes que no van a seguir estudiando, sino que van a quedarse en su trabajo porque ya trabajando va a ser mucho más difícil para ellos poder ir a estudiar. Considero que no es lo más factible
lo que necesitamos en la educación actualmente. Creo que se aprobó de una manera precipitada y debió haberse estudiado y buscar lo mejor para el estudiante, no mejor para algunos sectores. Muchísimas gracias, profesora Paola. Con mucho gusto. ¿Cuáles cree usted que son los retos que tiene que enfrentar la educación costarricense en general? Bueno, yo creo que la educación costarricense atraviesa un momento donde tenemos al alcance muchas facilidades y donde muchas cosas que en el pasado no se podía obtener, el estudiante actualmente las tiene. Pero yo creo que uno de los retos más grandes que actualmente enfrenta la educación costarricense ya no es el acceso a la información, ni los recursos porque tenemos ahora muchos centros educativos con laboratorios, con centros de recursos para el aprendizaje, con equipo tecnológico, tal como instituciones privadas lo tienen. Pero enfrentamos un problema que en general lo enfrenta toda la sociedad costarricense y es la educación en valores, porque no puedo decir que se haya descuidado por completo, pero tal vez sí se le ha prestado poca atención en lo que es formar un profesional de valores y no solamente formar un profesional que tenga el conocimiento de aplicar esa información, sino una persona que tenga también las habilidades morales y personales para hacerlo de la mejor manera, porque no necesitamos solamente personas con conocimiento, sino personas también con la habilidad para desarrollar ese conocimiento de la mejor manera. Usted como docente, ¿cuáles cree que son los retos que debe enfrentar esta institución? Bueno, mi respuesta iría muy ligada a la respuesta anterior, ¿verdad? Cierto que los profesores constantemente deben capacitarse y recursos pedagógicos deben de innovarse y demás situaciones, pero a los estudiantes en realidad desde mi punto de vista en esa institución se les da una buena educación, los profesores son buenos, los recursos son suficientes, también son recursos buenos, pero la educación en valores creo que es muy importante. De vez en cuando se topa uno con estudiantes que son muy capaces, pero dejan de lado esa parte humanitaria, la parte de tratar a otras personas, la parte de ser amable, la parte de ser un comunicador asertivo. Entonces yo creo que uno de los retos que esta institución y así como todo el país tienen que enfrentar es ver cómo se integra los valores a la educación, los valores a la información, de manera que podamos crear profesionales integrales y no solamente profesionales con conocimiento. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, yo como estudiante considero que algunos de los retos que debe adquirir la educación costarricense es implementar reglas estrictas sobre las personas que consumen drogas dentro de los colegios, ya que es un problema que se da con frecuencia y en la mayoría de los colegios. Yo pienso que en el momento en que los docentes informen en la dirección que saben de algunos estudiantes y cuando tengan pruebas contundentes sobre los hechos, deberían llamar a los padres y exigir una expulsión y demostrarles a sus padres lo que sus hijos están haciendo en los colegios, para que así no influyan sobre los demás estudiantes que van ingresando y no se siga más el problema. Por otra parte, la enseñanza de los valores por parte de los profesores y también la práctica de ellos, porque en algunos casos nos pueden enseñar valores, pero inclusive los mismos profesores no los practican, no los ponen en práctica. Y eso es un problema que en algunas instituciones se da, no por parte de todos los profesores, pero sí de algunos. Entonces yo pienso que esos son algunos retos que debe adquirir la educación en Costa Rica.